Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de todos mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este domingo concluimos el ciclo de la Navidad con esta fiesta hermosa del bautismo del Señor. Y la liturgia de la Iglesia en este segundo año porque tú sabes que las lecturas de la misa del domingo están organizados en 3 años litúrgicos, A, B y C. Este año, 2021, nos toca el año B. Y entonces, en la liturgia de la Iglesia hoy leemos el texto que nos da o que nos reporta el evangelista San Marcos. Es un texto muy hermoso que se introduce con la explicación de cómo Juan el Bautista, que está también bautizando, él hace notar que viene el que es más fuerte, el que es realmente el esposo al que le pertenece la novia, la esposa, que es el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, el pueblo que surgirá como fruto de la redención, y que es necesario que Él crezca y que Él disminuya, porque mientras que Juan, así lo dice, yo bautizo con agua, el que viene detrás de mí bautizará con el Espíritu Santo. Es pues una transición donde ese bautismo que realiza Juan, el bautismo del agua, pues hace referencia a todos los ritos purificatorios que ya el pueblo de Israel conocía y que se refieren sobre todo a la llamada al sometimiento a Dios, a la escucha de Dios, a la obediencia de Dios. Así decía, por ejemplo, también el profeta: los rociaré con un agua y quedaréis purificados. Los rociaré con un agua pura y quedaréis purificados. Es necesario, pues, ser purificados, dejar lo viejo para que venga lo nuevo. Pero ¿cómo se realiza este pasaje entre lo viejo y lo nuevo? Y ahí tenemos al Mesías, que no tiene ninguna necesidad de ser bautizado, porque él no tiene nada de qué purificarse, pero que sin embargo allí da testimonio de la misión que Dios le ha confiado. Y que esa misión que Dios le ha confiado es justamente la que da sentido a nuestro propio bautismo, donde nosotros comprendemos nuestro propio bautismo. En la narración que escuchamos el día de hoy de San Marcos, como te digo, pues hay como 3 pasajes. En un primer momento, Jesús, que viene sumergido en el agua, y que en el momento en el que Él sale del agua, lo primero que ve es que el cielo se rasga, los cielos abiertos. Es necesario, pues, vivir una existencia, el bautizado, una existencia donde los cielos están abiertos. Y esto significa que nuestra vida no es una vida con un cielo metálico, cerrado, oscuro, impenetrable, sino una vida que tiene los cielos abiertos. Esos cielos abiertos que justamente han sido abiertos por la encarnación del Hijo de Dios. Porque es justo allí, en la encarnación que hemos apenas recordado y celebrado a lo largo de estos días de la Navidad, donde se da esa unión entre el cielo y la tierra. Es la experiencia que tuvieron ya los patriarcas de que Dios no es el inconocible,
no es el inaccesible solamente. Con Dios se puede dialogar. Dios está interesado en nosotros y quiere tener amistad con nosotros. Ciertamente, si los cielos no están abiertos, nuestra pobre existencia es una existencia, diría, solamente intramundana, una existencia solamente horizontal, una existencia que finalmente termina, donde lo único que podemos hacer es encontrarnos unos con otros, pero que carece de una trascendencia. Pero los cielos están abiertos. Nuestra existencia es una existencia llamada a ser vivida de manera sobrenatural, a poder vivir las cosas menudas de cada día con un sentido sobrenatural, de unión con Dios. La siguiente cuestión que vemos allí es que Jesús ve descender al Espíritu Santo en forma de una paloma. Y esto hace referencia al final de la era de la muerte y el comienzo de la era de la vida y de la paz. La escena de la paloma nos recuerda el diluvio universal, cuando Moisés mandó en primer lugar, para ver si ya había terminado el diluvio, mandó primero a un cuervo que no encontró dónde posarse, que no volvió, y después abrió y sacó a una paloma, la cual regresó con un ramo de olivo en el pico, anunciando el fin del diluvio y la llegada de la paz. Con la encarnación del Hijo de Dios, también llega la paz a nuestro mundo. Se acaba esa era de la muerte, de las tinieblas, y comienza esa era de vida en abundancia. Pero tiene un origen, y ese origen es el bautismo. Ese origen es esa vida sobrenatural que nos da el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir esa vida de hijos de Dios, como ahora veremos, que nos impulsa a vivir en esa realidad de los cielos abiertos, bajo sus mociones. Es obra del Espíritu Santo. Y también toda nuestra existencia de bautizados, de hijos de Dios, es una existencia bajo el signo del Santo Espíritu. Es una existencia, como dice el evangelista San Lucas, bajo el poder de Dios, bajo el poder de lo alto. El Espíritu Santo desciende dándonos testimonio de que ha terminado la era de la muerte, la era del pecado, y comienza la era de la paz. Que vivamos, pues, tú y yo como bautizados, bajo el signo de la paz, bajo el signo de la vida en abundancia. Porque cuando nosotros nos negamos a vivir esa vida sobrenatural, nos cerramos a vivir esa vida en el Espíritu, en el fondo, por más hermosos que sean nuestros proyectos, por más dignos que parezcan, siempre son cosas caducas. Qué distinto es cuando esos proyectos están bajo el signo del Espíritu, están bajo la fuerza de lo alto. Y la última parte, y la más importante, de la que nos habla el evangelista San Marcos hoy, al narrarnos este hecho del bautismo del Señor, es la voz de lo alto, la voz del Padre que proclama que Jesús es su Hijo amado, aquel en el que tiene sus complacencias. Es un aglomerado de citas del Antiguo Testamento, las que se escuchan allí, de la experiencia de los patriarcas, de la experiencia del Salmo 2, etc. Se trata de este testimonio: Jesús es el Hijo del Padre, Jesús es el Hijo de Dios. Y así también cada uno de nosotros, en nuestro bautismo, sabemos que somos hechos hijos de Dios, hijos en el Hijo. Y por lo tanto nuestra existencia es una existencia de hijos, una existencia en donde, como Jesús, nuestra actuación no es la de superhéroes, no es la de vengadores,
sino nuestra existencia, o no sé qué otra cosa se nos podría ocurrir. Nuestra existencia es la existencia como la de Jesús, de un hijo hasta el fondo, de un hijo que incluso en la cruz manifiesta su ser hijo, así como el centurión cuando Cristo Jesús muere en la cruz, aquel centurión que es el que da la orden, el que lee en italiano se dice el drapello, no me acuerdo en español cómo se dice, la orden, vaya, la de ejecución. Sin embargo, él, al ver cómo muere Jesús como hijo, termina diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pues nuestra existencia así también, queridos amigos, nuestra existencia de bautizados es también así como se debe vivir, una existencia de hijos, de quien saben que en el cielo está el Padre que nos ama, el Padre que mantiene los cielos abiertos para nosotros, el Padre que espera que vivamos bajo su fuerza, bajo su poder, que es el Espíritu Santo. Vamos en este día a agradecer de manera especial la gracia de nuestro bautismo, la gracia de ser hijos, la gracia de poder vivir con los cielos abiertos, con esta cercanía de Dios, con este cielo plúmbeo, a diferencia de cuántas personas que viven en el mundo con un cielo cerrado, con un cielo oscuro, metálico. Vamos a dar gracias a Dios porque nosotros, y a disponernos porque nosotros tenemos la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu, y a disponernos, digo, para que nos dejemos guiar por ese Santo Espíritu, para vivir como hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me comunicaste en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.